conducto ependimario o conducto central se va a continuar en la mitad inferior de la médula oblongada, mientras que en la mitad superior se va a expandir para formar la cavidad del cuarto ventrículo. La unión de la médula espinal con la médula oblongada se da en el origen de la primera raíz anterior y posterior de la médula espinal. En la superficie anterior de la médula oblongada vamos a encontrar la fisura media anterior, que se continúa con la fisura media anterior de la médula espinal. A cada lado de esta, dos tumefacciones alargadas denominadas pirámides, que se van a enlazar en dirección inferior. Y es a este nivel donde se va a formar donde la mayoría de las fibras van a cruzar al lado opuesto para formar la deposición de las pirámides. Luego, en dirección posterolateral, vamos a encontrar otras dos elevaciones que se dan por los núcleos olivares inferiores subyacentes, y estas se denominan olivas. El surco entre las pirámides y las olivas van a nacer las raíces del nervio hipogloso. En dirección posterior a las olivas vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso inferior, que va a conectar la médula oblongada con el cerebelo. Y el surco entre las olivas y el pedúnculo cerebeloso inferior van a nacer las raíces del nervio vago, accesorio y glosofaríngeo. En la mitad inferior de vamos a encontrar el surco medio posterior, que se continúa con el surco medio posterior de la médula espinal, y a cada lado de el tubérculo gracil y el tubérculo gracil, que se forma por el núcleo gracil subyacente, y al lado de el tubérculo cuneiforme, que se forma por el núcleo cuneiforme subyacente. Y en la mitad superior se va a expandir para formar el piso del cuarto ventrículo. En la estructura interna se va a dividir en 4 niveles: en el nivel de la decusación de las pirámides, nivel de decusación de los leniscos y nivel inmediatamente inferior al cuello. En la decusación de las pirámides el núcleo gracil y el núcleo cuneiforme van a aparecer como dos expansiones en la sustancia central, y el fascículo gracil y el fascículo cuneiforme se van a continuar en la mitad inferior. La sustancia gelatinosa del cordón gris posterior se va a continuar en la mitad inferior de la médula oblongada como núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino. En la mitad superior de la médula oblongada, los haces van a ocupar y a formar las pirámides, pero en la mitad inferior, las 3/4 partes de estas fibras se van a cruzar al lado opuesto. En el nivel de decusación de los meniscos, esta va a ser... Perdón, déjame explicar eso. A ver. A ver, para hacerles un gráfico y entiendan algo que es más o menos nuevo. Voy a dibujar la médula espinal. Básicamente, cuando subimos de médula cervical a bulbo, se puede decir que las 4 estructuras que notablemente cambian en forma brutal la forma anatómica de la médula cervical en el bulbo es siempre de abajo hacia arriba la decusación piramidal, 2, la decusación del lemnisco medial, 3, la apertura del cuarto ventrículo, y 4, la formación de la formación reticular. Esta formación reticular está básicamente polarizada
con un gran núcleo que se llama núcleo reticular gigantocelular bulbar. Este núcleo en particular, el núcleo reticular gigantocelular bulbar, tiene una función o una fisiología de la que dependemos mucho en el sentido de la vigilia, pero más no la vigilia de nosotros ahorita, sino la vigilia en el sentido de despertarnos después de haber dormido la noche anterior. O sea, cuando hay básicamente activación de las estructuras corticales que tienen que ya activarse una vez iniciada la primera hora de la mañana. Por lo tanto, este núcleo reticular tiene conexiones, ya veremos después de un rato, ascendentes, en particular con el tálamo. Y estas conexiones con el tálamo son precisamente con un grupo de núcleos del tálamo que se llaman núcleos intralaminares rostrales del tálamo, que también se les suele llamar núcleos inespecíficos del tálamo. Quedémonos en la primera forma, o sea, en la primera estructura que va a cambiar totalmente de médula cervical al bulbo, y que es la decusación piramidal. Déjenme dibujar un poquito más arriba. No, aquí está bien. Imaginémonos que esto es el bulbo. ¿Sí? El surco medio anterior, y esto de aquí que está en la superficie ventral del bulbo se va a llamar pirámide. Esta sería la pirámide del lado derecho y la pirámide del lado izquierdo. Obviamente cada pirámide está formado solamente por fibras del sistema córtico-espinal, o sea, las que proceden de las áreas corticales 4, en particular la 4, en relación en especial con aquel tipo de fibras que manejan o maniobran la manipulación digital, o sea, aquel porcentaje de entre el 10 a veces el 20%, y que sirve para llegar directamente a la lámina 9, pero procediendo de las células gigantes piramidales de Benz. O sea, la lámina 4, en particular en la lámina 5 de esa corteza o área 4, el área 6 y las áreas 3, 1 y 2 y la 5 y la 7. Entonces, estas del lado derecho descienden por el lado derecho y así sucesivamente. Cuando llegan a la pirámide, todo lo que es inervación de miembros superiores, en este caso del miembro superior del lado derecho, se colocan siempre hacia medial, o sea, hacia adentro de cada una de las dos pirámides. Miembro superior derecho, y este sería miembro superior izquierdo. Por fuera de él, o sea, en medio, el tronco, obviamente el hemitronco del lado derecho y el hemitronco del lado izquierdo. Y hacia afuera, miembro inferior del lado derecho y miembro inferior del lado izquierdo. Esto se tiene que decusar, o sea, todo lo que es información del lado derecho, cruzar al lado izquierdo, y todo lo que es información del lado izquierdo, cruzar al lado derecho. Por lo tanto, si esto es bulbo, acá abajo va a ser médula cervical. Entonces dibujemos una médula.
las astas, bla, bla, bla. La de los miembros superiores siempre se decusa primero que las del tronco, y a su vez las de los miembros superiores y las del tronco se cruzan primero y segundo en relación con los miembros inferiores, que se cruzan 1 milésima de milímetro más abajo. Antes no se sabía si todas las fibras se cruzaban, disculpen la palabra, al putazo. ¿Al putazo qué quiero decir? Que tanto fibras como de miembros superiores e inferiores se cruzaban de derecha a izquierda, y miembros superiores e inferiores se cruzaban de izquierda a derecha. Ahora, algunos años atrás, se sabe que primero se cruzan la de los miembros superiores del derecho al izquierdo, la del miembro superior izquierdo de izquierdo a derecho, luego por debajo de estas las del tronco derecho al lado izquierdo, las del tronco izquierdo al lado derecho, y al final por debajo las del miembro inferior derecho que se van a la izquierda y las del miembro inferior izquierdo que se van a la derecha. Y más o menos lo hace así. Las de los miembros superiores cruzan, y ahorita solamente le vamos a parar bola o atención a la de los miembros superiores y a la de los miembros inferiores, porque las del tronco solamente es musculatura axial. La que importa en realidad, o bueno, no es que no importa la del tronco, la que importa mucho más es la maniobra de manipulación, ya sea más con los miembros superiores y en grado menor a la de los miembros inferiores. Entonces, viene el miembro superior derecho bajando y cruza al otro lado. ¿Ok? ¿Sí? Viene la de los miembros inferiores, ya no le ponga mucha atención al tronco, porque se supone que es entre el superior y el inferior, y el miembro inferior derecho se decusa, pero 1 milésima de milímetro un poco más abajo. ¿Sí? De tal manera que primero cruzó miembros superiores, ¿sí? Y después cruzó miembros inferiores. Pero entre superior e inferior, aquí en medio estaría el tronco, pero no le paremos mucha atención ahorita. Entonces, esto de aquí sería miembros superiores, y esta de acá sería miembros inferiores. Cuando llega a la médula espinal es con el propósito de seguir descendiendo en el cordón blanco lateral de cada lado de la médula, pero obviamente ya cruzado al otro lado. Entonces, al hacerlo, la misma disposición que tenía arriba las mantiene, pero al revés abajo en la médula, o sea, ya cruzada, pero sigue manteniendo la misma disposición. Entonces, el haz o el sistema piramidal aquí y acá, de tal manera que lo que primero cruzó y llegó queda también por dentro que antes de cruzar en el bulbo, pero del otro lado. Entonces, todo lo que está hacia medial será miembro superior, pero en este caso sería del izquierdo, ¿sí? Y este de acá sería miembro inferior del lado izquierdo, ¿sí? Acá lo contrario, este sería miembro superior del lado derecho, y el de afuera sería miembro inferior del lado derecho. Incluso esta ubicación anatómica está muy en relación, en particular, ¿con qué lámina? Con la lámina 9.
pero obviamente con la lámina 9 influenciándola con fibras que vienen bajando de la corteza del otro lado, ¿sí? Y en particular, la mayor cantidad de fibras que llegan van a llegar a neuronas que están en la lámina 9, las que están más en relación con la musculatura, en particular de manipulación digital, ya sea de los dedos de las manos y la de los dedos de los pies, está precisamente hacia afuera de la lámina 9, o sea, en este sector de aquí. Esa ubicación anatómica, que yo suelo decir gracias a la naturaleza y no a Diosito porque soy ateo, explica por qué la inervación es tan brutalmente mejor gracias a esta estructura anatómica en cercanía. Las fibras en relación con los miembros superiores de la corteza del otro lado están en relación directa con las neuronas laterales en la lámina 9 que movilizan musculatura, ya sea de miembros superiores, manos, y de miembros inferiores, pies. O sea, esta aproximación o cercanía les explica por qué se mueven tan bien en particular los dedos de la mano y en algo los dedos de los pies. Este tipo de inervación se suele ver en ciertos primates, orangután, qué sé yo, no soy veterinario, pero en ciertos primates totalmente al revés. Y eso explica por qué muchas de las especies de primates tienen una mejor movilidad y manipulación, no con sus brazos, sino con sus miembros inferiores. Capacidad para prensar, ellos no prensan a veces con las manos, sino que se agarran de los árboles, con las patitas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, hace un ratito o hace un momento, Odalis mencionó diplejía. Hasta hace muchos años atrás, por lo menos hasta mediados de los 90, la única forma que teníamos los neurólogos para diagnosticar patología, digamos que piramidal, era la tomografía axial computada, que se llama, sus siglas son TAC. Y comenzaron a llegar pacientes, y también habían venido muchos artículos previos de pacientes que fueron considerados histéricos, porque venían con síntomas que probablemente obedecían a lesión piramidal, pero no estaban explicados hasta ese momento con el antiguo esquema en que se consideraba que estaba formado el sistema piramidal. ¿Qué es lo que quiero decir? Que antes se asumía, hasta por lo menos mediados de los 90, que no es hace mucho tiempo, pongámosle unos 20 o 15 años atrás, se asumía siempre que si una persona tenía una lesión de la corteza cerebral o de su trayecto, imaginémonos del lado derecho, siempre tenía que tener una hemiplegia o una hemiparesia del hemiscuerpo contrario. Pero se dieron cuenta de que habían artículos, no tan numerosos, pero que habían salido en el pasado, artículos de pacientes que supuestamente habían llegado a una unidad de cuidados intensivos o a una emergencia con un evento cerebral, un infarto cerebral, y que llegaban inexplicablemente con parálisis de un brazo y parálisis de la pierna, pero del otro lado. Y fueron considerados, como no había resonancia, que es mucho más fidedigna para ver lesiones muy pequeñas, anatómica y estructuralmente hablando, se asumían que tenían histeria o que sufrían de alguna patología de tipo psiquiátrica. Comenzaron a venir más pacientes, se comenzó a utilizar después de los mediados de los 90 la resonancia magnética nuclear, y se dieron cuenta que sí había lesiones anatómicas que podían explicar, aunque siendo muy pequeñas, esta paradoja de pacientes que venían con parálisis de un brazo y parálisis de la pierna del otro lado. Entonces, imaginémonos un ejemplo. Si una persona tuviera una lesión discreta, justo en el momento en que se entrecruzan las fibras de los miembros superiores, de un lado derecho a la izquierda, del izquierdo al derecho, o sea, aquí, este paciente iba a tener esto, diplejía. O lo que es lo mismo, aunque en menor magnitud, disparesia. Y como siempre, esta disparesia o diplejía tenía que ver con el entrecruzamiento de las fibras que están en relación con los miembros superiores, se le llaman
y se le sigue llamando desfasado disparesia o displejía braquial. ¿Sí? Pero imaginémonos que ya las fibras de este ya se cruzaron, pero las de acá todavía no se cruzan. ¿Sí? Entonces imaginémonos que hay una lesión justo aquí, y lo van a ver aunque sea una pinche vez en su vida, o quizás nunca, pero quizás lo escuchen de algún amigo de ustedes. Justo en el entrecruzamiento, en donde ya se entrecruzaron las de los miembros superiores, pero apenas se están empezando a cruzar las del miembro inferior al otro lado. Entonces este fulano, si tuviera una lesión ahí, lo que tendría sería parálisis o paresia. Como ya se cruzaron las que están en relación con los miembros superiores, en este caso de izquierda a derecha, este señor ya en el lado derecho en relación con el miembro superior izquierdo tendría, pero ya en el lado derecho de la médula, una paresia del miembro superior izquierdo, perdón, derecho, pero tendría una paresia o parálisis del miembro inferior izquierdo, o sea, este brazo y esta pierna. Obviamente, para que exista una lesión que provoque eso, la lesión jamás en la vida va a ser en la corteza o mientras de la corteza va bajando por el tallo cerebral. La lesión tendría que ser tan anatómicamente bien ubicada precisamente en ese nivel. ¿Y cuáles son esos niveles? Exactamente entre C2, desde inicios de C2, o sea, antes de C2. En cambio, la de los miembros inferiores tiene que ser de ley en el nivel C2. Por lo tanto, para que una lesión explique eso, tendría que haber una lesión tan pequeña entre antes de C2, por encima de C2 y C2. Si la lesión es por encima de C2, pero todavía es médula cervical antes de llegar a bulbo, lo que produciría sería una displejía braquial. Pero si la lesión era antes de empezar C2 y el nivel inmediatamente inferior, o sea C2, ahí habría lo que les estoy diciendo. Lo paradójico de un brazo de ese mismo lado en relación a la lesión y del miembro inferior del otro lado en relación a ese mismo sitio de la lesión. Sí, creo que me hice entender. Sí, ok, sigamos.